Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias, como siempre, por su compañía, por su preferencia. Los invitamos a que se comuniquen a través de las cuentas de Twitter que ya conocen, @latarde, @NTN 24, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos a comenzar con este recorrido por la información. El pulmón del mundo está amenazado por el fuego. En este momento vemos imágenes satelitales en directo que muestran la extensión de los incendios en la Amazonía brasileña. Más de 9,000 focos de incendios han sido detectados en la zona. Vemos algunos de ellos en color rojo sobre este mapa en el este de Brasil. Unas 1,200 hectáreas de selva han sido consumidas por las llamas que no han podido ser controladas desde hace 17 días. La Amazonía brasileña sigue ardiendo a velocidades récord. Más de 1,200 hectáreas han sido consumidas por unos 9,000 focos de incendios que no han podido ser controlados desde hace 3 semanas. Un día después de generar indignación por sugerir que las ONG podrían haber causado los incendios, el presidente Jair Bolsonaro insistió hoy en que las mayores sospechas recaen sobre ellas. Organizaciones no gubernamentales responsabilizaron al gobierno de esta tragedia ambiental. Es pleno día en la Amazonía brasileña, pero los rayos del sol difícilmente llegan a la superficie. El espeso humo gris causado por las intensas llamas ha oscurecido el día. La humareda se ha desplazado hacia la costa atlántica de Sudamérica, alcanzando la ciudad de Sao Paulo, donde el cielo llegó a oscurecerse también. En provincias amazónicas de Perú igualmente alertaron sobre la llegada de humo en áreas fronterizas con Brasil y Bolivia, donde asimismo se reportan incendios. Hoy el presidente brasileño, quien dijo no tener recursos para combatir las llamas, insistió en que las ONG críticas a su gobierno podrían estar detrás de la masiva conflagración. Pueden ser los agricultores, todos son sospechosos, pero la mayor sospecha recae en las ONG. Pero al ser preguntado por los periodistas reconoció con ironía que no tiene pruebas. Son los indios. ¿Quieren que culpe a los indios? ¿Quieren que culpe a los marcianos? Es, en mi opinión, una indicación muy fuerte de que estas ONG han perdido sus cabales. Es simple. Las ONG respondieron al presidente. Advirtieron que los incendios han sido provocados para aprovechar las tierras para minería o agricultura, sectores ampliamente promovidos por Bolsonaro. Es una forma de desviar la atención y el enfoque de cuál es el problema principal, y esa es la necesidad de fortalecer las acciones de control en la Amazonía como un medio para reducir la deforestación. Es un gran absurdo. Con certeza los incendios son consecuencia de una política de devastación ambiental, de apoyar al agronegocio, de ampliar las pasturas. Entonces la gente sabe que eso no es verdad, es mentira para distraer a los medios. Y mientras tanto, la indignación en redes sociales sigue al rojo vivo por la política ambiental de Bolsonaro. En el norte de Brasil salieron a marchar contra el gobierno en medio de una cumbre sobre calentamiento global en la ciudad de Salvador. En Ecuador, entre tanto, llamaron a protestas el viernes frente a la embajada brasileña en Quito para exigir que los incendios en la Amazonía sean detenidos cuanto antes. Este será tema de análisis más adelante en el programa. Ahora, a las 4 de la tarde, 5 minutos, vamos a avanzar por otros temas de la agenda informativa del día. La Interpol publicó hoy la circular roja para la captura de alias Jesús Santrich, el ex jefe de la guerrilla de las FARC. Seuxis Pausias Hernández Solarte es buscado en 190 países por cargos de concierto para delinquir, agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Santrich se encuentra prófugo de la justicia colombiana y es solicitado por una corte en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Esta tarde nos acompaña Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Joely, muy buenas tardes. Todavía no sabemos dónde está, pero ¿dónde podría estar? Porque recuerdo un tuit del expresidente Andrés Pastrana, donde publicaba la fotografía de un avión
diciendo que llevaban un avión de Maduro diciendo que llevaban a Cuba a Santrich y a Iván Márquez. Así es, esa información que en su momento generó mucha polémica, todo indica que estaba confirmada hoy. El general Nicasio Martínez, el comandante de las fuerzas militares, en una entrevista en un medio colega nuestro, tuvo la oportunidad de afirmar que sí existía información de inteligencia clara, precisa, contundente de la permanencia del señor Santrich en Venezuela, y existía también información que ellos habían recopilado con base en sus actividades de inteligencia sobre un viaje muy seguramente realizado a la isla de Cuba de la mano con Iván Márquez, y que de ese viaje pasó unos días en Cuba y ya regresó a Venezuela. Por lo menos las fuentes de inteligencia confirman que ese viaje sí ocurrió y que en estos momentos está nuevamente en Venezuela. ¿Y en esos viajes qué margen de operación tiene la Interpol? En esos viajes no tiene el más mínimo margen de acción. Hay que tener en cuenta que cuando esté en Venezuela difícilmente la administración del dictador Maduro va a disponer que sus unidades de policía o los servicios de inteligencia adelanten cualquier actividad para capturarlo y ponerlo a disposición de las autoridades internacionales o de manera particular de las autoridades colombianas para deportarlo o extraditarlo. En ese punto es muy difícil que ocurra. En su viaje a Cuba partimos de dos presupuestos. En primer lugar, que es un viaje clandestino y que muy seguramente, aprovechando bandera diplomática, buscan garantizar que este caballero y su situación se mantenga en el tiempo, que no tenga la más mínima posibilidad de ser capturado. En Cuba igualmente, porque es un viaje clandestino y duró aparentemente, según afirmaciones de inteligencia, 1 o 2 días. Yo creo que mientras que exista esa orden de Interpol de captura internacional bajo las manos de Maduro, no se va a concretar. ¿Y qué se puede esperar de la reunión de este ex líder guerrillero con Nicolás Maduro, con otros líderes guerrilleros que están en Venezuela, con líderes incluso de los cárteles del narcotráfico y con los líderes de Cuba? Yoli, no se puede esperar nada bueno. Hay que tener en cuenta que el perfil de Santrich, además de su pasado relacionado con actividades insurgentes como integrante y como negociador de las FARC en La Habana frente a la administración Santos para lo que se conoció como el Acuerdo de Paz del Teatro Colón, pues ese perfil yo creo que en estos momentos puede ser interesante desde el punto de vista anecdótico, pero la realidad del señor Santrich hoy día es que es buscado por narcotráfico, tiene vínculos, así se ha dejado entrever por diferentes autoridades con sectores del narcotráfico y con carteles internacionales de bandera mexicana, o por lo menos que tienen sede en México. Él es un narcotraficante y yo creo que ese viaje a Cuba difícilmente podía girar en torno de actividades políticas o de buscar un mecanismo que le permitiera entregarse a la justicia. Eso es lo más preocupante, es muy delicado, porque estamos hablando de alguien que fue guerrillero, que se sometió a las reglas del Estado colombiano, que es prófugo de la justicia, tiene orden de captura internacional y es un narcotraficante. Nada bueno se puede esperar. ¿Y qué puede ser desde allá para el proceso de implementación de los acuerdos de paz? Pues fíjate que ese es un tema que se discute mucho. Hasta hace muy poco, cuando se dio la controversia por las 2 o 3 capturas a las cuales se sometió, luego queda en libertad por una orden de la Corte Suprema. Es más, se posesiona en su condición de representante de la Cámara, se decía que la presencia de Santrich en el Congreso de la República y ese tire de afloje entre las autoridades o entre diversas organizaciones de las autoridades judiciales perjudicaba mucho por el gran ruido que hacía la implementación del proceso de paz y en cierta medida la legitimidad, especialmente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero si uno hace un análisis retrospectivo de las últimas 3 semanas aproximadamente, yo creo que ese ruido terminó por quedar escondido y en cierta medida... ¿Limitado, aislado? Aislado, y yo creo que eso beneficia la implementación, no creo que la afecte. Es más, en cierta medida, si se llega a concretar esa captura y es extraditado directamente a Estados Unidos, creo que sería la mejor opción, porque no afectaría el país, no habría mayores niveles de discusión, no existiría ese problema. Muy seguramente voces, no aisladas, pero importantes, saldrían a decir que es una prueba de las falencias de la arquitectura jurídica que se acordó en el Teatro Colón, de los problemas que debe afrontar y retos particulares, particularmente la JEP como la jurisdicción encargada del juzgamiento del comportamiento delictivo de diferentes personas vinculadas directamente al conflicto armado. Pero en estos momentos yo creo que la afectación es cero. Si es capturado entonces,
directamente procede la extradición, no lo tienen que a Estados Unidos, no lo tienen que traer primero a Colombia. Lo tenía que traer primero a Colombia. La orden es muy clara y precisa, es una orden de captura con fines internacionales de captura a órdenes de las autoridades colombianas, pero también hay antecedentes en donde el país que adelanta la captura muy seguramente puede tener contactos con otras autoridades y otros países y se puede llegar a un acuerdo si se dan las cosas para extraditarlo a un tercer país. Pero esto no va a ocurrir en Venezuela, sería que él tuviera un movimiento en otros lados por fuera de Colombia y de Venezuela y que se adelantara la captura. Por ejemplo, no creo que vaya a ocurrir, pero si pisa suelo de Brasil y es capturado, yo creo que las cosas serían a otro precio y muy seguramente sería entregado a las autoridades norteamericanas. ¿Qué le puede sumar él a el chavismo o por qué es tan protegido por Nicolás Maduro? Porque Nicolás Maduro en cierta medida considera que quizás él puede ser un seguro para adelantar un proceso de negociación con Colombia, puede ser un as debajo de la manga ante una situación crítica como la que se vive, especialmente después del 7 de agosto del año pasado, cuando Iván Duque asumió la conducción de los destinos de Colombia y es el inquilino de la Casa de Nariño. Yo creo que él puede tener una estrategia bastante perversa y muy peligrosa, porque en cualquier momento le puede dar la espalda, él es un dictador, le puede dar la espalda a esas disidencias de las FARC que tienen antecedentes de narcotráfico y de terrorismo. Su pasado político ya no existe y no se te haga raro que lo capture y busque negociar un acercamiento entre el Palacio de Miraflores y la Casa de Nariño y termine entregándolo. Y para el poderío del ELN, de las disidencias de las FARC, él estando en territorio venezolano, ¿qué tanta movilidad tiene para seguir ejecutando estos hilos en esas zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela? Tiene total libertad de acción. No existe la más mínima posibilidad, a menos que el dictador Maduro tome la decisión de ser capturado, de ser limitada a sus reuniones o que no goce de ciertos privilegios como, entre comillas, un consentido de la dictadura. Mientras que esa situación se mantenga, él va a tener plena libertad. El gran inconveniente o la pregunta que deberán resolver los servicios de inteligencia de Colombia y de otras banderas es cuáles son las actividades de narcotráfico que está preparando y si está involucrado con algunos miembros, porque así se dice en diferentes diarios internacionales, contactos que tiene con el ELN para adelantar actividades terroristas que comprometan no solamente la soberanía de Colombia, sino la vida y la integridad de muchos colombianos ubicados en ese sector de la zona fronteriza con Venezuela, o si están planeando una actividad terrorista de mayor calado, como ocurrió en el mes de enero de este año, cuando pusieron un dispositivo y una bomba en la Escuela de Formación de Cadetes General Santander de la Policía Nacional. Es una alerta que podría activarse ya en el gobierno colombiano. Yo creo que el gobierno colombiano, después de ese acto terrorista, tiene prendidas todas las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Muy seguramente se puede presentar a los ojos de los tomadores de decisiones de seguridad nacional la necesidad de fortalecer la información para evitar que se repita una situación crítica como esa. Ahora, seguimos en Colombia. La Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por presuntos delitos de fraude procesal y sobornos a testigos. La diligencia va a tener lugar el próximo 8 de octubre en Bogotá. Jairo, quiero continuar con esta entrevista contigo. Es un hecho inédito, sin precedentes, que un expresidente... En Colombia sí. Es inédito desde el punto de vista del llamamiento indagatoria de la Corte Suprema de Justicia a un presidente o a un expresidente. Es inédito. ¿Cuál es el peso? El hecho de que estemos en esta situación, ¿de qué justicia en Colombia se nos está hablando? Yo creo que es inédito y es importante porque demuestra que existen niveles de independencia en la rama judicial y particularmente en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la autoridad competente para adelantar esta investigación, llamar indagatoria, resolver la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Algunos analistas consideran, particularmente quienes están vinculados directamente con las actividades del ejercicio profesional del derecho, que puede existir la posibilidad de resolver la situación jurídica con una medida de aseguramiento, lo cual conlleva inmediatamente cárcel y adelantar el proceso. Desde ese punto de vista, yo creo que demuestra la independencia de la Sala Penal, la valentía que tienen unos magistrados, no solamente de confirmar las labores de indagación que diferentes magistrados que ya se encuentran por fuera de la institución realizaron durante el último año, y ese llamamiento yo creo
creo que es un mensaje importante para la sociedad. Sin lugar a dudas, hay otro sector que está dispuesto a defender a toda costa, porque así lo han dicho, la integridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y esto va a generar unos mayores niveles de polarización, creo que va a generar un enfrentamiento. En ningún caso creo que vaya a llegar a situaciones en donde se vaya a encender el país. Yo creo que Colombia está lejos de que eso ocurra, pero fíjate... Pero en redes sociales ese movimiento, esa preocupación sigue siendo tendencia. Es muy importante esta polarización, este debate, este encrispamiento que existe. Yo creo que hay un debate muy fuerte y el país está polarizado, y sin duda el llamamiento a indagatoria y la eventual orden de captura en el momento en que se defina su situación jurídica va a generar una polémica gigantesca en Colombia, pero que eso se traduzca en actos de violencia en las calles de Colombia, yo creo que estamos muy lejos para eso. Pero fíjate algo, que se haya ido Santrich le quitó ruido a la discusión. Este tema va a generar mucho ruido y va a ser muy difícil, porque muchos sectores no interesados en la paz, pero tampoco en la estabilidad del país, van a tratar de comparar una posible o eventual captura, si es que se llega a dar, si se cumplen los requisitos eminentemente probatorios del senador Álvaro Uribe, frente a la impunidad que goza hasta el momento Jesús Santrich. Ese tipo de comparaciones son muy polémicas, son muy difíciles de manejar. Pero ¿cómo es posible que se comparen? Tratemos de explicarle al auditorio que no necesariamente está empapado de la vida colombiana. ¿Cómo se puede comparar el pasado criminal de un exguerrillero con el pasado y las investigaciones en curso contra un expresidente? No se puede comparar porque son situaciones completamente distintas. No solamente en Colombia, América Latina, especialmente en la década de los 90 y quizás en la primera década de este tercer milenio, se adelantaron diferentes actividades relacionadas con la aplicación de la justicia transicional en el Cono Sur, especialmente después de la salida de las dictaduras que durante la época de la seguridad nacional se consolidaron como regímenes autoritarios, o en Centroamérica, después de la firma de los acuerdos de paz, particularmente lo que ocurrió en Guatemala y en El Salvador en 1992 y en 1996 en Guatemala, en donde ciertos mecanismos de justicia transicional buscaban garantizar que algunos exguerrilleros tuvieran la oportunidad de entrar directamente a la política. Pero cuando comparamos eso, que es un mecanismo excepcional, con investigaciones que son eminentemente ordinarias por la Comisión de Delitos Ordinarios, pero de delitos ordinarios, no se pueden comparar. Ahí está la habilidad de ciertos sectores que buscan polarizar al país, comparar la situación del expresidente Álvaro Uribe con la situación de un señor como Jesús Santrich. Sin lugar a dudas, los delitos por los cuales son investigados quienes firmaron la paz e hicieron parte de las FARC son delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, son situaciones excepcionales que tienen un peso muy fuerte, pero ellos negociaron un acuerdo de paz, en teoría se quisieron someter a la justicia, y si el señor Santrich es capturado, muy seguramente va a terminar extraditado en Estados Unidos por cuenta de la solicitud de una autoridad en temas relacionados con narcotráfico. Son situaciones diferentes. Los delitos de Álvaro Uribe por los cuales son investigados no son delitos menores, pero no tienen la cuantía, ni la importancia, ni el impacto social de lo que cometieron otras personas. Pero son también claves los movimientos que pueda hacer el presidente Iván Duque. Yo creo que el presidente Duque tiene margen de acción, pero él ha demostrado, no solamente en el último año como presidente, sino por su trayectoria como congresista y como consultor internacional, que es un hombre que respeta la democracia, la división de poderes, y está convencido del impacto que tiene el respeto al Estado de Derecho. Él puede hablar, él puede decir, pero no creo que se vaya a meter, y lo ha demostrado que no tiene el más mínimo interés en interferir con la administración de justicia. Ahora, Jairo, el incendio en la Amazonía es una alarma mundial, tanto por el que alertan ecologistas como por las acusaciones en lo político. Sobre el tema se pronunció el presidente de Colombia a través de Twitter. El mandatario escribió lo que tienen en pantalla: la tragedia ambiental en el Amazonas no tiene fronteras y debe llamar la atención de todos. Desde el gobierno nacional ofrecemos a los países hermanos nuestro apoyo para trabajar conjuntamente en un propósito que nos urge: proteger el pulmón del mundo. Estratégico. Estratégico es un trino muy importante, pero en términos generales creo que hay dos elementos que no podemos perder de vista. La importancia de la región del Amazonas. Es una región en donde interactúan diferentes elementos ambientales, seres humanos, seres sintientes. Hace parte de un proyecto, de una trayectoria y muy seguramente de una garantía para las nuevas generaciones de la supervivencia a nivel global, de las condiciones mínimas para que los seres humanos puedan habitar. Es un lugar en donde
donde la riqueza medioambiental juega un papel determinante por las investigaciones que se pueden adelantar, por la necesidad de proteger lo que es nuestro pasado histórico y tener la oportunidad de seguir adelante. Pero también hay otro elemento que no podemos obviar, la falta de políticas públicas ambientales que no solamente tengan en cuenta la valía del Amazonas, sino especialmente la necesidad de tener un trabajo compartido, un trabajo serio, un trabajo que busque garantizarle a miles de personas, a miles de seres humanos, a muchos otros seres que tienen la oportunidad de mantener y coexistir de la mano, garantizando la supervivencia del planeta Tierra. Yo creo que los efectos del cambio climático, la falta de atención de esas políticas públicas, en estos momentos estamos viendo sus resultados. En Brasil hay unas críticas muy fuertes al presidente Bolsonaro, pero centrarlas solamente en él cuando va a cumplir un año en el gobierno, creo que no es suficiente para explicarlo. Yo creo que los países sudamericanos que tienen la principal responsabilidad en la garantía del Amazonas tienen responsabilidades muy grandes por la falta de compromiso en materia de política pública. Hay muchas críticas a la política flexible del presidente Bolsonaro por la explotación minera, la explotación de la Amazonia. Y la deforestación, ¿no? Claro, la deforestación. Si hiciéramos un ejercicio de comparación con la política, la legislación colombiana respecto a la explotación de mantos acuíferos, la protección del medio ambiente, de los recursos naturales, la legislación para limitar la minería a cielo abierto, el fracking, ¿qué tal sale Colombia? No, Colombia no sale bien. Hay que tener en cuenta que Brasil durante muchos años logró mantener unas estrategias de política pública impactantes, muy bien elaboradas, que merecieron no solamente el aplauso de los brasileros y de los latinoamericanos, sino reconocimientos muy importantes de organismos internacionales y de diferentes gobiernos de otras regiones, especialmente de Europa o los países que conforman la Unión Europea. Nos acompañó hasta hace muy pocos minutos Marina Silva, la reconocida exministra del Medio Ambiente de Brasil, candidata presidencial, una mujer que logró demostrar la valía política, económica y la sostenibilidad de unas políticas públicas que busquen garantizar que el medio ambiente tenga un lugar prioritario al momento de tomar decisiones. Si la comparamos con Colombia, yo creo que Colombia todavía está, no digamos años luz, pero muy lejos de tener una legislación y unas políticas locales y nacionales tan contundentes como las que hay en estos momentos en Brasil. ¿Y a nivel regional? Yo creo que Brasil tiene no solamente un liderazgo especial, aun cuando está en una situación crítica, pero existen muchos otros países. Si uno mira lo que fue el proceso de reforma constitucional en Ecuador y en Bolivia, sin duda las constituciones verdes y elementos de protección de la tierra y de lo que implica la protección de la tierra, esos dos países tienen unas ventajas muy importantes. En los últimos años también Guatemala ha adelantado un proceso muy importante para proteger a las comunidades campesinas, afrodescendientes, locales, que tienen asiento en lugares en donde la vitalidad del medio ambiente demanda mayor atención. Pero Bolivia y Ecuador creo que tienen actividades de política pública que están por encima del estándar regional. ¿Hay alguna manera, alguna receta, si no mágica, ya avanzada, para lograr que existan proyectos de inversión y de desarrollo, por ejemplo, puntualmente de la zona de Amazonía, pero que complementen todos los acuerdos internacionales para combatir el cambio climático, frenar el calentamiento global, etcétera? Voluntad política. Está demostrado con lo que ha ocurrido en las últimas décadas que si los mandatarios, los jefes de Estado de diferentes países, no solamente los que tienen intereses territoriales directos en el Amazonas, sino otras grandes potencias que son responsables del calentamiento global, tienen un compromiso, voluntad política para disminuir este tipo de actividades y garantizar que el planeta Tierra tenga mejores condiciones para manejar situaciones críticas, las cosas pueden cambiar. Lamentablemente, algunos países, y menciono uno que creo que es determinante, Estados Unidos, no creen que el cambio climático sea obra del ser humano y están pocos interesados en eso. Un nivel de consenso, de voluntad política para sacar adelante los temas ambientales no lo hemos logrado en las últimas décadas. China tiene responsabilidades, India. pero fíjate, el Acuerdo de París y otro tipo de acuerdos internacionales que buscan disminuir la producción del efecto invernadero
yo creo que han logrado avances muy importantes, pero el estándar de proyección en materia de política pública, los escenarios de futuro que ellos diseñaron todavía son muy elementales, no son lo suficientemente ambiciosos. Muy seguramente esto demandaría cambios en las costumbres del comercio y de la producción de ciertos bienes y servicios que generan un costo muy alto. Hace 15 días hubo un informe fabuloso sobre la necesidad que demandan los seres humanos de comer menos carne, porque el efecto que tiene la ganadería y la extensión de la ganadería pues está afectando mucho las condiciones del cambio climático y la situación actual del medio ambiente a nivel internacional. Se requiere voluntad política de muchas esferas para que tengamos un planeta mucho más sano. Es Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, dándonos las claves de las noticias a nivel internacional aquí en Colombia. Muchas gracias por explicarnos. Joely, es un gusto siempre estar contigo. Gracias. Y vamos a seguir con el tema de los incendios en la Amazonía. Las imágenes de la tragedia son impactantes, muestran el inmenso daño que sufre el más grande pulmón del planeta por los numerosos focos que, sumados a las altas temperaturas, amenazan aún más esta zona. Para entender esta alarmante situación, hemos invitado a Rómulo Batista, miembro de la campaña de la Amazonía de la ONG Greenpeace. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por el convite. El Amazonas se conoce como el pulmón del planeta, pero me gustaría que me ayudara a explicarle a nuestro auditorio en las Américas la importancia para el planeta y para las especies que convivimos en él. Sí, la importancia global de la Amazonía es como lo funciona como una bomba de humedad. Lo lleva agua para la atmósfera, billones de billones de litros, mil millones de litros de agua todos los días, y lo ayuda a regular la temperatura global. Além de esto, es la floresta más biodiversa del mundo. Es lo local en el mundo que ha más especies por kilómetro cuadrado. Es la casa de millares de indígenas viviendo allá. ¿Cuáles son las especies amenazadas de las que podríamos estar hablando? Y acá hay muchísimas especies amenazadas. Hay el jaguar, el boto. Hay muchísimas especies que nosotros no conocemos y que ya lo perdemos. Recientemente hay una especie de mono que ha sido nombrada por cuenta de una tribu indígena. Es un mono que hay el nombre científico mundurucú, pero ya está amenazada porque el área de su vida está casi totalmente destruida por la deforestación y por el fuego. Ahora expliquemos cómo se afectan los recursos naturales y la cadena que se rompe, los servicios ambientales que se ven afectados a partir de estos incendios. Sí, lo que acontece es que si atingimos lo que lo llamamos de punto de no vuelta en la Amazonía, esto empieza a se transformar en una sabana. Eso lo va a quebrar todos los ciclos. Lo primero que va a sufrir es la agricultura brasileña, porque la Amazonía produce la lluvia que cae en centro y en sudeste de Brasil, que son las regiones que hay más agricultura. Si nosotros pensamos en el clima global, a haber un calentamiento, porque la Amazonía es un gran estoque de carbón.
Eso lo quema, lo emite esto, y esto hace que el efecto veraneo es mucho, mucho peor. Que exista una especie que de alguna manera regula un equilibrio entre el resto de las especies, o que falte esta y de repente haya una epidemia de otras especies, eso también rompe un equilibrio en el ecosistema, porque pueden comerse todos los recursos naturales, pueden romper una cadena alimenticia entre los animales y también con los seres humanos. ¿Cómo explicarnos esto a la gente? Sí, pienso que hoy en día, hablando de Amazonía, de la especie invasora, como lo llamamos, peor es el gado, porque para hacer la creación del gado están tallando la Amazonía. Hoy, 65% de toda la Amazonía brasileña que ha sido tallada, fue hecho para hacer la ganadería en la Amazonía brasileña. Ahora, los árboles de la región amazónica producen alrededor de 20% de la cantidad total de oxígeno que hay en la atmósfera, lo que les convierte en piezas claves para frenar el cambio climático y los efectos devastadores del calentamiento global. ¿Cómo explicarnos esto? Esto es porque lo que acontece es que todas las árboles que están en la Amazonía lo retiran agua del suelo y lo bombean para la atmósfera cuando realizan la fotosíntesis. La fotosíntesis es la producción de oxígeno hecho por las plantas. Y con esta agua que lo cambia del suelo para la atmósfera, lo ayuda en contener o regular el clima en todo el globo. ¿Y cuánto puede tardar la recuperación de la densidad de la vegetación en esta zona? Porque lleva 3 semanas sin control, cada vez son más grandes estos incendios y cada vez hay más en un periodo de anualidad. Pero ¿cuánto tiempo se puede tardar en recuperar? Y es que si de verdad se puede recuperar. Sí, es muy difícil recuperar la floresta una vez que ha quemado o una vez que ha tallado, porque lo demora muchísimos años, 20, 30, a veces 50 años para se recuperar totalmente. Lo que tenemos que hacer es cerrar la deforestación de la Amazonía y de todos los otros ambientes naturales. Esto es la mejor contribución que Brasil y otros países de la Amazonía pueden hacer para conter el cambio climático. Le agradezco a Rómulo Batista, miembro de la campaña de la Amazonía de la ONG Greenpeace, por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias. Avanzamos a otros temas cuando son las 5:33 en la costa este de los Estados Unidos. Es noticia España, donde las autoridades de Gran Canaria confirmaron que el incendio que azotó la isla desde el sábado pasado fue controlado. Hoy el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó la zona para constatar personalmente los daños ocasionados en las 9.200 hectáreas afectadas. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Las autoridades ya declararon como controlado al incendio que afectó a la isla de Gran Canaria desde el sábado pasado. En total se quemaron 9.200 hectáreas y este día el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recorrió la zona. Luego de 5 días en que las llamas llegaron a superar los 50 metros de altura, el incendio que afectó a la isla de Gran Canaria fue declarado como estabilizado. Seguirá todavía en nivel 2, pues podría activarse en cualquier momento. Por eso los bomberos y equipo técnico continuarán en la zona. En total se quemaron 9.200 hectáreas que, sumado a los daños de los otros 2 incendios que tuvo la isla hace unas semanas, deja un saldo de 12.000 hectáreas afectadas. 7.500 personas de las 10.000 que fueron evacuadas ya regresaron a sus casas. Este jueves el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reanudó su agenda luego de sus vacaciones, visitando la isla para constatar la magnitud del daño causado. Todavía el incendio no se ha liquidado, no se ha extinguido, pero lo que sí que pueden saber la población de los municipios afectados y de la isla de Gran Canaria es que el gobierno de España va a volcar todos los recursos, todo el material necesario para garantizar la seguridad, que es importante, de los vecinos y vecinas, y en segundo lugar también la protección de este entorno natural tan maravilloso que tenéis en esta isla. En lo que va del año en España ya se han quemado alrededor de 65.000 hectáreas.
Televidentes de la tarde, y los bomberos no bajarán la guardia, permanecerán en las zonas afectadas. Esto porque las llamas podrían activarse en cualquier momento debido a que las altas temperaturas que se tienen pronosticadas para los próximos días podrían reactivar el fuego. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Noticia la atención médica que sigue brindando el buque hospital Confort de la Armada de los Estados Unidos en Colombia. Los residentes de Santa Marta, inmigrantes venezolanos, acuden en busca de tratamiento. Algunos son atendidos en tierra y otros son llevados a bordo para los casos en los que se requiere intervención quirúrgica. Tengo tiempo, pero nada. Carmen mañana cumple 80 años y vino a buscar lo que en los últimos 5 no ha podido encontrar. Yo tengo la esperanza de que sí voy a conseguir la silla de ruedas. Para llegar hasta este punto de atención en tierra, tuvo que prestar un caminador y dinero para el taxi. Yo vine hoy acá con 10.000 pesos nada más. Ahora no sé cómo me vaya a ir. Como ella, cientos de colombianos y venezolanos ven esta atención como una esperanza. No importa el tiempo que tengan que esperar y las dificultades que tengan que superar, como sol y altas temperaturas. No importa, lo que importa es que los médicos nos atiendan, porque esto ha sido un esfuerzo que hemos hecho y vale la pena pues que el médico nos atienda. Cada día las filas son más largas y las solicitudes de atención más numerosas. El único requisito es una inscripción previa. Debe estar previamente inscrito y se hizo una convocatoria la cual fue filtrada por la Secretaría de Salud. Solo en casos que el paciente requiera una cirugía, será atendido en uno de los 12 quirófanos que tiene el buque hospital Confort de la Armada de los Estados Unidos, el más grande que existe de este tipo. Es noticia el operativo policial en un colegio de Chile tras una amenaza de un exalumno armado. Carabineros llegaron al plantel Aconcagua en Quilpué luego de que se difundieran por redes sociales imágenes de un ex estudiante con una pistola y a quien no se le ve el rostro, informando que asistiría este jueves a la institución para asesinar a disparos a una coordinadora. En el video, el agresor advierte a los alumnos no acudir al colegio. La mayoría de los estudiantes faltaron a clase tras la difusión del video. Otros que habían asistido fueron evacuados por las autoridades. Los uniformados ya identificaron al joven. La profesora que fue amenazada es protegida por la policía. Es noticia la angustia vivida por los conductores que se encontraban cerca del aeropuerto de Nuevo Laredo, en México. En video quedó registrado el momento en que hombres armados a bordo de varias camionetas abrieron fuego y posteriormente se dieron a la fuga en la tarde del miércoles. En uno de los vehículos se podía observar el nombre Cártel del Noreste, Tropa del Infierno. En las imágenes se puede ver cómo una mujer se protege afuera de su vehículo mientras reza. Las autoridades reportaron que 3 agentes fueron heridos y afirmaron una hora después del incidente que la situación estaba bajo control. El presidente Donald Trump lanza un dardo más contra su blanco favorito. La población inmigrante de los Estados Unidos ahora anticipa que emitirá una orden ejecutiva para cambiar la Constitución y negar la ciudadanía automática a los hijos de extranjeros que hayan nacido en el país. Alejandro Rincón tiene toda la información. Adelante, Alejandro. Hola, feliz tarde de jueves para todos. No es la primera vez que el presidente Trump hace esta propuesta. El pasado octubre ya había insinuado su intención de modificar por la vía de la orden ejecutiva la enmienda número 14 de la Constitución del país, con el objetivo de bloquear el acceso a la ciudadanía de los Estados Unidos de los hijos de inmigrantes que hayan nacido en la Unión Americana. En los siguientes términos, el presidente reflotó el tema desde la Casa Blanca. Vean. Estamos examinando eso muy seriamente. Ciudadanía por derecho de nacimiento, donde usted tiene un bebé en nuestra tierra, cruza la frontera, tiene un bebé, felicitaciones. El bebé es ahora ciudadano de los Estados Unidos. Lo estamos analizando muy seriamente. Expertos en materia migratoria consultados por NTN 24 anticipan que este tipo de movimiento podría representar una crisis constitucional para el país. Además, temen que esta idea pone una carga de dinamita sobre uno de los argumentos centrales bajo los cuales se fundó Estados Unidos como país y con el cual se reunificó después de la Guerra Civil de 1868. Es precisamente por esa razón que advierten que en esta oportunidad Trump no podrá salirse con la suya. No hay una corte federal en este país que permitiría que la enmienda 14 fuera modificada por una orden ejecutiva. Todas las cortes federales van a hacer su trabajo y van a
poner por encima siempre la Constitución. Ese es el juramento que toman todos los jueces y no es algo que esté en debate. Nunca ha pasado y yo creo que no hay un riesgo verdadero de que esto prosperara en ninguna parte del país. Por ahora, el presidente Trump no ha dado pasos adicionales en este campo. Sin embargo, esta idea se inscribe dentro de la presente saga de ideas anti-inmigrantes que ha promovido el republicano en el transcurso de los últimos días. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. 6 de cada 10 estadounidenses están en desacuerdo con la gestión de Donald Trump. 62% de los entrevistados para el sondeo publicado por el Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos de Associated Press rechazó principalmente la postura del mandatario en temas como migración, atención médica, política exterior y armas. Sin embargo, aunque las cifras podrían parecer malas para un mandatario que busca la reelección, la aprobación de Trump nunca ha sido superior a 42% desde que asumió el cargo, según las encuestas divulgadas por esa división de estudios de opinión pública. Y en las últimas horas, en California, fue detenido el jefe de cocina de un hotel que pertenece a una reconocida cadena. El hombre es acusado de planear un tiroteo masivo en su lugar de trabajo. El sospechoso fue identificado como Rodolfo Montoya, tiene 37 años y en su residencia los agentes encontraron armas de fuego de alta potencia, cajas de munición, equipo táctico y rifles de asalto. Según los investigadores, el chef estaba molesto por algunos recientes incidentes laborales. El sospechoso Montoya tenía planes claros, la intención y los medios para llevar a cabo un acto de violencia que podría haber resultado en un incidente de muertes masivas. Una búsqueda en la residencia del sospechoso en la ciudad de Huntington Beach condujo a la incautación de múltiples armas de fuego de alta potencia, cientos de rondas de municiones, así como equipo táctico, incluido un rifle de asalto y cargadores de alta capacidad, cuya posesión es ilegal en el estado de California. Seguimos en California, donde la policía busca a un francotirador que disparó contra una comisaría hiriendo a un agente. El uniformado fue identificado como Ángel Reynosa, de 21 años, quien recibió un disparo mientras caminaba cerca de la comisaría ubicada en Lancaster, al norte de la ciudad de Los Ángeles. Según fuentes de la policía, el chaleco antibalas del agente hizo que la bala le rozara el hombro. Equipos SWAT buscan a este agente. Vamos a una nueva pausa aquí en la tarde. Al regreso, la situación de nutrición de los niños en Venezuela. Tenemos el reporte desde Caracas. No le cambien. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Vamos con la información de Venezuela. La crisis se agrava a lo interno y expertos internacionalistas señalan que la salida podría ser encarrilar al régimen a unas elecciones. Esto con la propuesta de que no perdure el conflicto que lo aísla a través de un cerco internacional. Además, aseguran que una salida electoral puede evitar nuevas sanciones o acciones en contra del régimen que va en vías a ser denominado como Estado forajido. Luis Alejandro Laya tiene toda la información. Adelante. Hola, buenas tardes. Expertos internacionalistas y en materia política venezolana señalan que cada vez la situación en Venezuela en materia internacional se cierra más alrededor y al entorno de Nicolás Maduro. Indican que básicamente se ve forzado a tomar unas elecciones libres en un diálogo. Señalan que cada vez esta presión pudiese llevarlo más a tener conflictos reales con otros países del mundo y esto pudiese empujarlo a buscar una salida. Que no piense el bloque en el poder en Venezuela que esto es una negociación infinita, que no va a llegar a ningún resultado, que va a seguir hablando. No, la comunidad internacional quiere resultados concretos y quiere algo que queremos todos los venezolanos, que es una salida pacífica y democrática. Esto ocurre debido a que al volverse peores las condiciones de vida en el país, las consecuencias las pagan otros países, quienes reciben a los migrantes sin tener los fondos para mantenerlos. Porque la diáspora es parte de la crisis que se está extendiendo a toda América Latina, los gobiernos que están recibiendo esta cantidad de población pobre, con necesidad de alimentos, de medicamentos, de empleo, de vivienda, no tienen la capacidad económica, no tienen las políticas públicas y el cambio fundamental es un cambio en Venezuela. Además, desde el
punto de vista del derecho internacional aseguran que las investigaciones llevadas a cabo por Estados Unidos y otros países por narcotráfico y apoyo al terrorismo contra el régimen podrían ser la clave para forzar una salida. En la medida en que quienes conducen estas investigaciones, digamos, afiancen estas denuncias con pruebas absolutamente verificables y fehacientes de lo que están, digamos, señalando, en esa medida el gobierno venezolano representado por Nicolás Maduro pierde pues cada vez más capacidad de maniobra y se desestabiliza cada vez más. El papel más preponderante en esta acción podría tenerlo Colombia, si pide la activación de los mecanismos establecidos en el TIAR para defenderse militarmente y con apoyo de las acciones de ataque de grupos irregulares o del propio Estado venezolano. Porque podría perfectamente Colombia pedir apoyo internacional, cooperación internacional desde el punto de vista militar para actuar en legítima defensa frente a lo que el Estado colombiano pudiera calificar como un acto de agresión por parte de Venezuela. Y eso está perfectamente contemplado dentro de la estructura del TIAR. Según el parecer de políticos nacionales, la negociación podría ser la salida, siempre y cuando implique una renovación de los poderes públicos que garantice que no habrá nuevos engaños por parte del régimen. No tiene cómo sostener nada distinto a una negociación. No tiene fuerza, no tiene unidad interna, no tiene apoyos internacionales sólidos. Para obligar a que esta situación se encamine, indican los internacionalistas que debe haber más presión sobre los aliados del régimen de Nicolás Maduro, Rusia, China y Cuba. Para esto debe ser protagonista y aún más activa la Unión Europea. Asimismo, han señalado que es importante que la negociación dé resultados, que no solamente la presión internacional se quede en nuevas decisiones en contra de personeros del régimen de Nicolás Maduro, sino que también se obliga a tomar una salida electoral democrática y pacífica que pudiese dejarlos mejor parados que continuar teniendo conflictos internacionales. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Gracias. Embajadores representantes de los países que conforman el Grupo de Lima se reunieron en Panamá. La idea es dar seguimiento a las acciones coordinadas de los países miembros del bloque para lograr la redemocratización en Venezuela. La cita estuvo encabezada por la representante diplomática del gobierno interino en territorio panameño. Dándole continuidad a esta reunión, está con nosotros precisamente Fabiola Savars, embajadora de Venezuela en Panamá. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Joely, por el contacto. ¿Qué temas abordaron, embajadora? Principalmente, como lo mencionaste, estamos trabajando como bloque y nos fortalecemos y nos unimos como embajadores del Grupo de Lima. Y nuestro principal trabajo y foco es siempre el cese de usurpación y ayudar en esta crisis humanitaria que vive Venezuela. Desde aquí estuvimos mencionando todo lo que fue y analizando el informe de Bachelet y también la crisis humanitaria que viven nuestros venezolanos en el territorio panameño. Y de la mano de estos países amigos, fortaleciendo acciones que ayuden y contribuyan a aliviar toda esta crisis humanitaria del pueblo venezolano. ¿Cómo evalúan justamente este informe de Michelle Bachelet? Precisamente lo que más afecta a estos venezolanos aquí en el territorio panameño y a todos los venezolanos que estamos fuera de las fronteras de Venezuela es la violación a nuestro derecho a la identidad, que a partir de ahí definitivamente todos los demás derechos son vulnerados porque no tenemos derecho después a la salud, al trabajo, a estar legales y regularizados en los países que queremos llegar a ayudar y aportar y hacer unos venezolanos de bien para transformar ese granito de arena y retribuir un poco a todos estos países que tantos nos han ayudado. A partir de este informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo elevar a otro nivel vinculatorio todo este tipo de denuncias que hace Bachelet? Nosotros aquí en Panamá y fortaleciéndolo en esta reunión, nos hemos planteado, nosotros tenemos aquí un Museo de la Libertad que fue inaugurado y que tuvimos precisamente la presencia de Michelle Bachelet en este Museo de la Libertad. Desde aquí estamos organizando una serie de foros con personalidades que han sido icónicas en todo lo que ha sido esta violación de derechos humanos para poder extender esta voz desde aquí, desde Panamá, centro de lo que es las Américas y que sabemos que es un centro logístico y que la voz se oye
en el mundo, como siempre decimos desde Panamá, el corazón del mundo, para que sea escuchado todo lo que son estos casos que tanto impactan y de primera mano con algunas personas como Iván Simonovic y otras personas que prontamente tendremos aquí desde el Museo de la Libertad, que lo vamos a prestar como plataforma, y qué mejor para poder hablar precisamente de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Ahora, abordaron en esta reunión este anuncio que hizo el gobierno de Donald Trump de que está sosteniendo charlas con Diosdado Cabello. Tú bien lo dices, normalmente son tópicos que siempre traemos a la mesa para compartir opiniones de los diferentes embajadores. Son recientes informaciones que llegan y somos muy respetuosos siempre de las opiniones que emiten las diferentes personas, pero nosotros estamos claros y seguimos guiados por todo lo que es nuestro presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y estas conversaciones son en realidad dirigidos y guiados principalmente por la presidencia. Pero a ustedes, ¿qué les parecería si lo abordaron en su conjunto? Le pregunto, ¿Diosdado es un interlocutor válido para lograr esa transición pacífica en Venezuela? Realmente en Venezuela existen varios interlocutores y definitivamente eso es algo que lo están manejando muy de cerca y hay un equipo clasificado y muy bien escogido con pinza de la mano de nuestro presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Así que esos interlocutores y los avances en estas conversaciones, en estas negociaciones, que vamos a estar claros, todas van por el mismo camino. Es de qué forma se quieren ir de Venezuela. Y más pronto que tarde, porque estamos seguros que esa Venezuela libre ya está aquí. Claro, incluso el presidente encargado, Juan Guaidó, decía que él sabía de estas charlas, pero hemos conocido en diferentes reportes de prensa que el madurismo, en este diálogo que mantiene con el gobierno de Juan Guaidó, auspiciado por el gobierno de Noruega, se está evaluando si se realiza una convocatoria a elecciones con Maduro en el poder o con un candidato del madurismo, que en este caso incluso podría llegar a ser el propio Diosdado Cabello. Para el Grupo de Lima, ¿este sería una opción? La opción del Grupo de Lima es la misma ruta que siempre hemos encaminado con nuestro presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó: el cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y nuestro presidente encargado lo ha dicho reiteradas veces: esas elecciones no pueden ser con Maduro en el poder. Su postura frente a la petición del madurismo de que se levanten las sanciones, una petición que ya le han hecho a los delegados del presidente Guaidó en estas reuniones, pero el Grupo de Lima en su conjunto, este grupo de países que le han expresado su respaldo a Juan Guaidó, ¿cuál es la postura que ahora le expresan? ¿Esa es una posibilidad que existe? Definitivamente, Joely, las sanciones son las que han llevado y las que estamos en este punto de conseguir la libertad en Venezuela. Son estas sanciones, la vía democrática y precisamente este cerco internacional que ha llevado a que definitivamente todo este régimen criminal que lleva a Venezuela esté a las puertas de una salida pacífica. No creo que una opción sea salir de ellas, cuando al contrario, desde el Grupo de Lima pedimos y aumentamos y exigimos que se le aumenten las sanciones, no solo a los funcionarios, sino a sus testaferros, a los familiares. Más bien, desde la última reunión del Grupo de Lima, esperamos y seguimos en conversaciones para aumentar estas sanciones. Le agradezco a Fabiola Sabarce, embajadora de Venezuela en Panamá, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias a ti, Joely. Avanzamos con otras informaciones. La crisis que se vive en Venezuela ha impactado severamente a los niños. Según cifras de la ONG SECODAP, la violencia generada desde los cuerpos de seguridad ha cobrado la vida de decenas de menores desprotegidos. Además, 7 de cada 10 niños sufren trastornos en su alimentación. Lo que establece la ley de la infancia en Venezuela está divorciada de la realidad. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas.
Los niños están desamparados en Venezuela. Solo en el año 2018, la ONG SECODAP, en conjunto con el Observatorio Venezolano de la Violencia, registró más de 1.400 homicidios. Situaciones de violencia importante, de violencia social, donde son los adolescentes, hombres, las principales víctimas. Otro elemento detectado es la violencia policial hacia menores. Más de 200 homicidios en manos de organismos de seguridad del Estado, principalmente en manos del FAE. Eso te da cuenta, bueno, la violencia institucional desde el Estado bajo el supuesto de resistencia a la autoridad. El último niño en caer fue Brian Navarro, de 9 años, el pasado 12 de agosto. Recibió un disparo cuando iba de regreso a su casa con sus padres luego de participar en un juego de fútbol. Así lo despidieron sus compañeros de equipo al sur de Venezuela. Cuando no hay recursos en la familia, los niños y adolescentes se enfrentan a esta dura realidad, la calle. Abandonan el colegio y en algunos casos hurgan en la basura para alimentarse. Desperdicio la basura ahí. Con un pedacito de pan o un pedacito de broma ahí, lo que sea, un pedacito de arepa. Como que cualquier cosa que consigamos ahí así no lo comemos, que te da bueno. Pero si está bien no lo comemos, si no tenemos que aguantar hasta que salga algo. Cuando hay hambre uno no, lo que sea. La migración también los ha afectado. Según SECODAP, 846.000 niños dejados atrás, padres que se van en busca de recursos para mantenerlos desde afuera. Genera un desmembramiento de la familia, genera en el niño un duelo migratorio, genera una situación de profunda tristeza, no solo para el niño que se queda, sino también para el adulto que se va. Quienes desean irse porque no encuentran futuro en Venezuela y llevarse a sus hijos, tampoco lo tienen fácil. El derecho a la identidad se extinguió. El pasaporte de él me costó 2 años para solicitarlo, para que me lo entregaran. Ahorita me están cobrando $850 para sacar el mío, que se me está por vencer. O sea, no tengo derecho a mi identidad. Los niños en Venezuela ya no juegan a ser doctor, bombero o abogado. Juegan a la crisis. Los juegos que teníamos nosotros ya no existen, ya los niños juegan a bachaquerismo, juegan es que están vendiendo cosas, ya no hay Navidad porque los niños ya no tienen eso, o sea, eso que nosotros conocimos de la otra Venezuela, ya no existe. Representantes de la organización no gubernamental SECODAP apuestan por un cambio en el sistema de gobierno. De lo contrario, consideran que el futuro del país está comprometido. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. ONGs venezolanas piden a la ONU crear una comisión de evaluación sobre la situación de Venezuela. En una declaración pública emitida hoy, una coalición de 11 organizaciones venezolanas e internacionales de derechos humanos que han estado monitoreando y documentando la espiral de violaciones de derechos humanos de Venezuela durante años, instan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a establecer un grupo que siga de cerca la violación de las libertades fundamentales en la nación. Esperan que la respuesta se dé durante el periodo 42 de sesiones en septiembre próximo. A propósito de este tema, está con nosotros Valentina Ballesta, investigadora de Amnistía Internacional para Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Joely. ¿Qué tipo de información buscan recabar y tener a disposición a través de esta propuesta? Pues la comisión de investigación que proponemos básicamente tendría en su mandato investigar las masivas violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela, pero en especial tanto las violaciones de derechos civiles y políticos que se ejemplifican en torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, como también las violaciones a derechos económicos y sociales que hemos experimentado, como la emergencia humanitaria compleja que está actualmente acechando el país. Entonces, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y, por supuesto, la idea de esta comisión de investigación sería identificar no solo qué violaciones de derechos humanos se han cometido en Venezuela, sino también poder identificar quiénes son los responsables de esto y también identificar, por supuesto, cadenas de mando, etcétera, porque eventualmente creemos que con esto se allana el camino para obtener justicia para todas las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Acabamos de hablar con una de las embajadoras del presidente interino que representa a Juan Guaidó en el Grupo de Lima, hablar sobre el reporte que entregó la alta comisionada para los derechos humanos. Yo quisiera saber cuáles serían las diferencias de un reporte que entrega la alta comisionada u otras organizaciones, incluso la propia Amnistía Internacional, con esta que ustedes están creando. ¿Qué podría diferenciarlos? Sí, sin duda la comisión de investigación sería hasta el momento la voz más autorizada, digamos, o legítima para entregar un informe sobre violaciones de derechos humanos que contenga además la línea, como le digo, de identificación de posibles responsables. Esto tendría la gran diferencia con el actual informe de la alta comisionada, que, bueno, que además de ser muy abarcativo y que es un excelente informe, pues también nos daría la oportunidad de esperar que en algún momento se haga justicia, ¿no? De llevar a las personas responsables de las violaciones de derechos humanos ante la justicia, ya sea internacional o a nivel nacional. Entonces, realmente no consideramos que en este momento el establecimiento de una comisión de investigación sería absolutamente compatible con la labor que llevamos a cabo las organizaciones internacionales, las organizaciones a nivel local también, y por supuesto con el mandato de monitoreo que debe continuar por parte de la alta comisionada de derechos humanos sobre el país. Ese informe Además, que entregó no sí, cuenta con el nombre de los ejecutores de estas violaciones y estas cadenas de mando, ¿o no hay ninguna organización que entregue esta información puntual sobre presuntos responsables y cadena de mando para ejecutar la ley? No, por ahora no. Más bien, bueno, se conoce que hay un examen preliminar abierto de la Corte Penal Internacional, pero por ahora no existen, digamos, las suficientes pruebas y elementos de validez internacional para determinar responsabilidades personales. Incluso pensando un poco en los informes que ha entregado la exfiscal Luisa Ortega, ella también ha mencionado en algunos de los documentos, o la propia Tamara Suju, incluso a través de su cuenta de Twitter, generalmente provee informaciones, provee videos, fotografías, proveen algunos nombres. No estamos cayendo en la repetición de la información sin demeritar el trabajo, porque ustedes definitivamente conocen mejor la situación, pero no se puede caer justamente en un exceso de procesos, de investigaciones, de carpetas, sin llegar necesariamente a algo vinculante. Sí, Yoli, es muy importante tu pregunta, pero es precisamente tratar de consolidar una respuesta internacional que precisamente recoja todas las iniciativas de investigación y de documentación que ha habido tanto por distintos actores dentro y fuera de Venezuela, incluyendo, por supuesto, Amnistía Internacional y las otras organizaciones que estamos declarando hoy que vamos a hacer esta estrategia y le estamos solicitando, digamos, al Consejo de Derechos Humanos que adopte esta medida. Esto sería la primera vez que ocurre una comisión de investigación ordenada por el Consejo de Derechos Humanos en la región latinoamericana y, por lo tanto, sería sin precedentes, y a pesar de que, pues sí, hay mucha información disponible sobre Venezuela. Sin embargo, esto sería la primera vez que un órgano de Naciones Unidas recoja toda esta información y, por supuesto, con los altísimos estándares, estaría compuesta además por un grupo de expertos independientes que difícilmente podrían ser cuestionados por los distintos gobiernos que puedan oponerse a un mecanismo como este. Entonces, lo que estamos buscando es en realidad crear un mecanismo que se blinde y donde todas las denuncias que se han realizado en este momento, donde las víctimas claman por justicia, verdad y reparación, finalmente tengan de dónde consolidarse y que esto pues sirva para obtener justicia en un futuro. A través del Consejo de Derechos Humanos, que tú nos explicas la importancia de esta propuesta, ¿puede ser más vinculante, puede tener más dientes un documento que sea entregado vinculatorio, que realmente logre llevar a la silla de los acusados a los ejecutores de violaciones de derechos humanos? Por supuesto, el Consejo de Derechos Humanos es el máximo órgano veedor, digamos, de los derechos humanos en el mundo, ¿no? Está conformado por 47 estados que se escogen a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y por supuesto que al ser el órgano que emita un informe como este y tener el aval de este tipo de mecanismos, lo que estamos buscando es que luego esto sirva, digamos, como prueba madre para identificar a responsables y poder además cumplir con un efecto disuasorio, que también es
de suma importancia para Venezuela, ya que la crisis de derechos humanos se agrava día a día. Entonces, efectivamente, esto nos daría la oportunidad de ya no hacer digamos, iniciativas separadas o aisladas, sino realmente consolidar todo esto en un solo documento. Y al ser un instrumento creado por los estados, pues por supuesto que su fuerza y repercusión a nivel internacional es indudable. ¿Cuáles serían las ONGs que estarían participando? Porque sé que son algunas venezolanas, pero hay otras de corte internacional. Sí, así es. En principio, pues, como sabes, Amnistía Internacional es parte de una coalición en la que se encuentra también Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas, el Global Center for R2P, que es una organización basada en Ginebra. También tenemos a otras organizaciones a nivel local, como tú lo mencionas, grandes organizaciones como Provea, COFAVIC, Espacio Público, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Acción Solidaria, entre otras. Sin duda de muy alto nivel, pero de alguna manera esto les puede ayudar a estar blindados de los críticos, de los países críticos, Rusia, por ejemplo, que casi siempre ataca cualquier informe que no sea necesariamente apegado a la versión del régimen madurista, por ejemplo. Sí, precisamente, ¿no? Cuando es una decisión colegiada, ¿verdad? Porque como te explicaba, es un órgano de 47 estados que se reúnen 3 veces al año en sus sesiones ordinarias. Ahora tenemos la sesión en septiembre donde esperamos que esta resolución tome finalmente forma. Y al ser una decisión tomada por distintos estados, no puede ser acusada de parcialidad o de falta de independencia. Entonces, además tenemos una importante labor, por supuesto, de los países latinoamericanos que también pues legitiman el proceso, porque realmente es un proceso que viene solicitado o llamado por parte de la región latinoamericana. Venezuela en este momento no tiene ningún organismo nacional o regional que pueda identificar las violaciones de derechos humanos, y por lo tanto es a través de la ONU, a través del Consejo de Derechos Humanos, de un órgano conformado por estados, donde podemos finalmente tener una respuesta que ponga de nuevo a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el centro de la crisis en Venezuela. Haciendo una evaluación del capital político con el que cuentan, ¿con qué estados podrían contar en este respaldo para lograr concretar en la próxima reunión la creación de esta propuesta y llevarla ya al campo? Como te digo, esto no es algo tampoco que las organizaciones estén haciendo sin algún respaldo o que no se haya ya construido de cierta forma. Desde el Consejo de Derechos Humanos de septiembre del año pasado se adoptó una resolución en la que ya se le daba el mandato precisamente a Bachelet, y esto se puede entender como un desarrollo de la respuesta del Consejo de Derechos Humanos. Y precisamente pues contamos por supuesto con los estados que ya han demostrado su preocupación sobre la situación venezolana, y por eso nombro de nuevo a los países latinoamericanos, al Grupo de Lima, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, y por supuesto también contamos con aquellos países que han expresado que buscan pues traer de centro a la situación de derechos humanos en la crisis venezolana, como son por supuesto la Unión Europea y otros países. Te agradezco, Valentina Ballesta, investigadora de Amnistía Internacional, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Gracias a ti, Joely. Hasta luego. Encuentro de alto nivel en Ottawa, Canadá. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió esta mañana con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien abordó varios conflictos internacionales. Sin embargo, el tema principal fue la crisis política y humanitaria en Venezuela. Pompeo elogió el trabajo diplomático de Canadá en conjunto con el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos para buscar una salida pacífica a la situación en territorio venezolano. Pompeo y Trudeau además trataron la relación bilateral, el Tratado de Libre Comercio que mantienen con México y la detención de 2 ciudadanos canadienses en China. Plan de contingencia en la frontera entre Colombia y Ecuador. Migración Colombia informó este jueves que aumentó en 30% su personal en el paso limítrofe ante un notorio aumento del flujo migratorio y la salida de ciudadanos venezolanos a territorio ecuatoriano. El gobierno de Iván Duque puso en marcha esta medida para evitar el colapso de la frontera y las retenciones de personas por no portar la visa que será exigida para ingresar a Ecuador desde el 26 de agosto. Según la institución, en lo que va de este mes se han registrado un promedio de salidas diarias que supera los 4.500 viajeros.
Colombia firmó alianzas con ONGs para asistir a los menores de edad y trasladarlos por vía terrestre a las familias por las difíciles condiciones climáticas. Vamos a una pausa, los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24, van a poder encontrar todo el contenido multimedia, las entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse a www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Tensión en un centro para migrantes en México. Decenas de ciudadanos provenientes de Centroamérica, Haití y África se manifestaron frente a una oficina del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, en el sur de México, para exigir que se aceleren los trámites de permisos para transitar por territorio mexicano y llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Los migrantes aseguran que llevan muchos días a la espera de una respuesta y que la convivencia en los refugios cada vez es más difícil. Entre los manifestantes había mujeres con niños en brazos y varios adolescentes. Al lugar llegaron miembros de la Fuerza Antimotines de la Guardia Nacional, la Policía Federal y toda la contención que se ha hecho. Vamos al lugar de la noticia con Irineo Mújica Arzate, director de Pueblos Sin Fronteras. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Tenemos imágenes que nos han compartido respecto a una cantidad importante de redadas, de operativos entre militares, policías y miembros del Instituto Nacional de Migración. ¿Estos operativos continúan? ¿Se pueden calificar como redadas? Sí, definitivamente son operativos redadas que hacen en los trenes, que hacen en las ciudades de Tapachula, en diferentes partes de la República se están llevando a cabo esas redadas. Lo que pasa que también en estas redadas muchas veces las hacen, especialmente en los trenes, cuando es en medio de la nada, donde no hay cámaras, donde no hay nadie, y pues terminan siendo muy violentas. O sea, hemos visto jóvenes que han sido golpeados con toletes, porque, por ejemplo, aquí, cuando hay las cámaras, pues no traen toletes, andan sin armas y andan, por ejemplo, ahí de Tapachulos que no traen armas, más sin embargo la violencia sí es muy fuerte. Es muy fuerte, entonces, o sea, de alguna manera en los trenes lo que hemos visto es que están quebrándole, o sea, la avientan con los toletes arriba de los trenes, los golpean y, o sea, y los avientan hacia abajo. O sea, han estado de una manera psicológica tratando de calmar la intención del migrante, más sin embargo, pues muchos de ellos vienen de situaciones muy violentas en sus propios países, que realmente pues es más miedo regresar a su país que realmente pues enfrentarse a México, ¿no? Pero muchas veces, o sea, pues es triste porque, o sea, estás viendo que México le ha declarado la guerra al migrante con tanques, y cuando digo tanques militares, algo que utilizan para la guerra, lo traen en medio de la ciudad de Tapachula, o sea, con gente de armas largas, o sea, armas que utilizan para la guerra, como unos 20, y andan el peor delincuente, mientras la violencia en México ha incrementado de una manera horrible. Están matando a periodistas, están matando a defensores, y o sea, y definitivamente pues es triste porque ningún gobierno había llegado al grado de violencia que está llegando este gobierno, y todo es por la exigencia de Donald Trump y por el libre comercio que supuestamente puso. Irineo, vámonos un poquito más despacio para que todos te entendamos. Primero, cuando tú dices que se suben al tren, te refieres a este tren conocido como La Bestia, donde, quiero entender, los migrantes no es que vayan sentados en un vagón, en un asiento, sino que se suben al techo de este tren o entre los vagones, ahí se amontonan tratando de cruzar lo más rápido posible el territorio mexicano. Y por lo que te entendí, quiero que me confirmes si es así, a este tren es al que se suben en zonas donde no hay cámaras y es donde comienzan a golpearlos y a tratar de tirarlos de este tren para capturarlos. Claro, o sea, en las ciudades, muchas veces en las ciudades esperan a que los migrantes, la gran mayoría muchos de los migrantes, la única ruta después de toda la represión que les han cortado los buses, que la situación ha sido tan difícil, han optado por regresar a los lugares más peligrosos, o sea, o caminan un lugar o sea, porque los autobuses, todo, o sea, les han cerrado todas las puertas, entonces lo que hace la gente es caminar, lo cual, o sea, se presta a que los golpeen, los roben, o sea, les pasa toda infinidad de cosas. También otros optan por agarrar el tren que le llaman La Bestia, se suben arriba de un tren, el cual, este tren, ellos esperan a que el tren salga, por ejemplo, de las ciudades y todo, y en medio de la nada,
les hacen una redada, los paran hasta 3 veces. En esa redada, las imágenes que yo he mandado, o sea, vemos cómo hemos recogido aproximadamente a muchos de los migrantes golpeados, porque los golpean con tolete y los avientan del tren. Uno de los chicos, el cual yo mandé las imágenes, o sea, decía que le habían toleteado arriba del tren y cayó, y al caer abajo del tren, porque es muy alto, porque van arriba del tren, se golpeó y se quebró la pierna. Ahora, vinimos, o sea, hemos estado recorriendo toda la ruta del migrante y vinimos aquí a Tapachula y vimos las mismas redadas con armas largas, o sea, alrededor del centro del pueblo. Ustedes se imaginan todos esos niños que andan, porque la gran mayoría de las mujeres que se han quedado y niños se quedan en estas ciudades que se llaman ciudades caras, las cuales se mantiene toda la mayoría de los migrantes en estas zonas porque ellos no pueden subir a los trenes o porque algunas se arriesgan, casi no. La gran mayoría optan porque está tan difícil por quedarse y tratar la única solución que les da un asilo, el cual la Comar está colapsada, no pueden, o sea, realmente acceder a esa situación. Y toda la intención de esto no es que de eso, es la contención. Y en esa contención, o sea, se ponen hasta 3 filas en la Comar para tratar de pedir este documento que realmente pues es ficticio porque no les da nada. Y a los africanos tampoco, llevan 6 meses y 1 año, Vas perfecto con esta explicación que nos estás dando porque ya nos podemos imaginar cómo son los operativos. Ahora, ¿agarran por igual? Es decir, si ven una mujer, si ven un niño, ¿los bajan utilizando la violencia? ¿O si son familias, los separan? ¿O qué es lo que han encontrado ustedes? Mire, o sea, ustedes, yo he mandado, no sé si ustedes tienen las imágenes, donde aquí enfrente de cámara, o sea, agarran a las mujeres y las están de las greñas, las golpean. Está una mujer que acaba de perder su bebé de 3 meses, tenía 3 meses, está sangrando, la tienen afuera del Instituto Nacional de Migración y no hacen nada. Tuvieron horas, estuve horas y horas y horas hasta que se hizo y al último no vi qué le pasó, pero estuve casi 3 horas viéndola afuera, ella sangrando y nunca la atendieron. No les interesa. Ahora, he visto a las otras mujeres cómo las agarran del pelo, cómo los niños arriba, entre todos, las agarran y las avientan para afuera. Es horrible, o sea, nunca pensé que... Me duele a mí porque tengo tantos años en México haciendo esta situación y a veces, o sea, me duele ver cómo le han declarado la guerra, o sea, al migrante y realmente están haciendo lo que Donald Trump exactamente quería. Donald Trump les ha dicho no solo contener la migración con violencia. Y, o sea, eso es lo triste, que tengamos que participar en algo que realmente, o sea, los mexicanos no aprobamos. Pero parece que Obrador va a fallarle a todo mundo, porque está todo mundo diciéndole que está mal. Naciones Unidas, todo el mundo dice que está mal. Mas, sin embargo, o sea, Obrador prefiere fallarle a todo mundo menos a Donald Trump. Ha apostado realmente por entregar y no confrontarlo en nada. Irineo, no confrontarlo en nada. De los videos que nos has compartido, vemos, por ejemplo, una gran cantidad de hombres y mujeres apostados afuera de ciertas instalaciones, gritando algunas consignas, enfrentándose con policías, con gente armada. ¿De qué nacionalidades son? ¿Nada más son centroamericanos o ya también se ha extendido a africanos, haitianos, cubanos? No sé, ¿de qué nacionalidades han detectado ustedes que antes no pasaba en territorio mexicano? Mira, ahorita, o sea, la verdad es que este gobierno incentivó la migración con el doble discurso, diciendo que las puertas estaban abiertas. Después se vino toda esta situación en cual estamos viendo gente, o sea, en lugares donde, por ejemplo, no habíamos visto, tal vez como africanos de todo el mundo estamos viendo, pero especialmente las personas que están en esta situación ahorita en el siglo XXI, los que están protestando son los africanos, porque a ellos les están negando el permiso, a todos les niegan el permiso, no les dan asilo. Entonces, ¿qué pasa? Si no les dan asilo y no los pueden deportar, quedan atorados o en estas ciudades cárceles que le digo, 6 meses, 8 meses, no tienen salida. Entonces, esa es la desesperación de los africanos, que no hay salida por medio de Comar, que realmente la Comar está diseñada para negar los asilos, no para darlos. O sea, te ponen en una de estas de botella
la cual que por tu desesperación o me quedo a esperar esta esperanza que es nula, o me voy en el tren que probablemente me van a golpear y probablemente pues le van a hacer daño a mi hijo y todo. Entonces lo que hace la gente opta por quedarse aquí, pero lo que apuesta el gobierno es que se regresen estas personas, o sea, hacerle la vida imposible. Los africanos, aunque quieran, no pueden regresar a su continente. Entonces, porque tampoco, como no son personas regulares, no podrían regresarse. ¿Qué optan? Pues, o sea, por estar aquí en esta ciudad. O sea, yo no tengo más que, por ejemplo, estoy en el centro de la ciudad y no tengo más que darme la vuelta y ver, o sea, ver que aquí donde venimos a comer, pues hay gente africana afuera de lugares donde han rentado. Pero realmente, o sea, lo más triste es que este gobierno no se ha hecho responsable por de alguna manera hacerse responsable de todo el desastre que se ha hecho con la migración, por incentivarla, porque aparte de que la migración está difícil en todo el mundo, también este gobierno es culpable de haberla incentivado, por no haber tenido una política clara de migración donde decía, vengan, tenemos México de puertas abiertas, y ahora que Donald Trump supuestamente les ha puesto que aranceles, o sea, están completamente, o sea, haciendo todo lo que Donald Trump les diga, o sea, que desde un principio, o sea, han fallado en esta situación de la migración, y los únicos que sufren, porque el número de personas que se ha migrado son las mujeres y los niños, que ha incentivado un tipo de migración que es aún más vulnerable, la cual no estamos impuestos en México y no se ha hecho responsable en ciudades como Tapachula, donde la gente es la que tiene a veces que darle un plato de comida Claro, hacia eso iba, Irineo. ¿Qué lidiar con esta situación? ¿Cómo están reaccionando los mexicanos? Porque sabemos que tú nos estás hablando de unos migrantes que van apenas hacia la frontera sur de los Estados Unidos, pero también hay información de que el gobierno mexicano está deportando desde la frontera norte a muchos migrantes hasta la frontera sur. Es decir, están los que llegan apenas por Centroamérica y los que deportan desde el norte. ¿Cómo está reaccionando la gente de esta zona, de Tapachula, cuando ven una cantidad de migrantes que no necesariamente alcanzan a tener un albergue donde dormir, donde no tienen dónde hacer sus necesidades, donde no tienen que comer, no tienen trabajo? Y lo peor es que esto va para meses. ¿Cómo están reaccionando los mexicanos? Pues mira, los mexicanos han tenido paciencia. Creo que la gran mayoría de aquí, de las estaciones de Tapachula, yo todavía veo en la calle como mucha gente saca y les da una moneda. Les duele ver la pobreza, porque este es uno de los estados más pobres. O sea, yo diría más ricos, pero la corrupción o lo que sea lo mantiene donde no hay trabajo, donde hay pobreza. Entonces, o sea, realmente la gente, para mi ver, a como se les ha aventado, la población, o sea, a lo mejor no está contenta porque dice, ¿por qué nosotros, no? ¿Por qué nos avientan todo esto de que quédate en México y quédate en Tapachula o quédate en el sur de México, no? Pero a comparación, hay gente que todavía está ayudando mucho al migrante. O sea, la situación no ha cambiado a clima. Obviamente sí se ha incentivado. Cuando tú ves a un policía, a un convoy militar detrás de migrantes, yendo a tus calles, cuando no lo hacen ni con los mexicanos, solo para el narcotráfico, y andan persiguiendo migrantes, obviamente, ¿cuál es el mensaje? O sea, a esta persona no le quiero ni arrimar, ¿no? Ni con sus niños, ni con nada, ni monedas les quiere dar. Se ha criminalizado la ayuda, y o sea, el terror que tienen los niños cuando esas armas largas, pues, o sea, les están pidiendo y los rodean. O sea, es Irineo, pero ¿tienen miedo de que la situación se salga de control? No quiere ni siquiera acercársele al migrante, de vez en cuando, pero aquí le siguen ayudando y los han aceptado. Lo que tiene México, o sea como sea, el migrante no sobreviviría sin la buena voluntad de los mexicanos. Pero tienen miedo de que se les salga de las manos a las autoridades y que puedan atacar a mexicanos, a migrantes, a que se desaten ciertos brotes de violencia, porque estamos hablando que hay armas, que hay tanques, que hay una cantidad importante de militares, pero también hay mucha desesperación, tanto de los migrantes como de los mexicanos. ¿Esto es una bomba de tiempo, Irineo? Definitivamente. Para mí, o sea, solo es cuestión de tiempo. Esto, si no les ha explotado, ya está por explotar, porque, por ejemplo, en siglo XXI, o sea, son como 300 personas. Esta gente está desesperada, se están desmayando, mujeres perdiendo niños, arrastrándolas. O sea, no se había visto esto en México, la situación como está. Y el gobierno calmado, como dice, fresco como lechuga. Ni siquiera lo discuten López Obrador, y pretenden como el avestruz, que esconde la cabeza abajo y pensar que no pasa. Con que no se dé cuenta a Donald Trump no hay problema, porque es lo único que les interesa. Y, o sea, y van a sostener esta situación, la cual es un infierno.
y no estás escuchando a nadie, porque obviamente no están escuchando ni a algunos de los senadores ni a las Naciones Unidas. Es Irineo Mujica Arzate, director de Pueblos Sin Fronteras. Gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde para ti. Vamos a otra información. Fue inaugurado en Honduras el primer encuentro empresarial mesoamericano. La cita previa a la reunión de presidentes de la región centroamericana de mañana ha reunido en San Pedro Sula a más de 400 empresarios. Además, a esta hora termina también la reunión de cancilleres. Nuestro enviado especial a Honduras, Gustavo Alegret, director periodístico de NTN24 en Estados Unidos, tiene toda la información. Adelante, Gustavo. Saludos, muy buenas tardes. Más de 400 empresarios, la mayoría de ellos hondureños, pero también del resto de la región mesoamericana, se han dado cita en esta cumbre empresarial en el que a lo largo de diversos paneles, algunos de ellos moderados por el mismo presidente de Honduras, ha buscado abrir esas oportunidades pensando en la logística, en el transporte y en el emprendimiento empresarial. Estamos todos los empresarios, actores importantes de la cadena logística y estamos teniendo todos los ministros, toda la gente que ha sido invitada con excelentes aportaciones. Se está deseando fortalecer toda la región centroamericana, integrarla comercialmente hablando y en otros aspectos también. Entonces es muy importante para nosotros el proyectar el comercio, el proyectar la economía centroamericana. Trascendental para el país en estos procesos de desarrollo especialmente que andamos buscando, los procesos de evaluar y de dialogar sobre temas de fortalecimiento a la democracia y a la institucionalidad del país, y en este instante pues en el tema empresarial para la promoción de inversiones y nuevos proyectos. Este encuentro empresarial es previo a la reunión política que se va a producir mañana, en el que delegaciones de 10 países se van a dar cita. Hay que anotar que no vienen muchos presidentes. De hecho, tenemos constancia solo de 2 y no hay confirmación oficial. Danilo Medina, de República Dominicana, y Jimmy Morales, presidente de Guatemala, que está de salida. El resto han ido delegando poco a poco en sus respectivos cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores, incluso en algunos casos un nivel inferior. ¿Pierde interés esta cumbre para los países? Esto es lo que nos decían algunos de los cancilleres que sí participan. Es un mecanismo de diálogo y concertación que ha demostrado su eficacia a lo largo de los años. Es un mecanismo concreto, focalizado, que apunta hacia prácticas que faciliten el desarrollo de los países miembros. Es un esfuerzo de cooperación entre México y Colombia para trabajar con estos países, para ayudar a hacer la energía más económica, para hacer las inversiones más fáciles y para ayudar a desarrollar los países en general. Son las vías de entendimiento, de comunicación social y económica y los proyectos de ayuda entre los países miembros de este organismo. Y es que a pesar del esfuerzo que estos cancilleres le ponen a subrayar la importancia de la cumbre, a ninguno se le escapa los problemas que tiene Juan Orlando Hernández con la justicia estadounidense. Y fuera de micro, le ponen como posibilidad que muchos presidentes no quieran aparecer en la foto. Esta noche se producirá la recepción oficial y mañana ese encuentro de primer nivel en el que la mayoría de las delegaciones estarán representadas por segundas filas, por cancilleres y no presidentes, como era de esperar. Desde San Pedro Sula, en Honduras, Gustavo Alegret para NTN24. Gracias, Gustavo. Vamos a una pausa, ya volvemos con nuestro jueves de Ciencia, Salud y Tecnología. No le cambie. Jueves de CST en la tarde de NTN24, la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud frente al dengue en países de Centroamérica pone en alerta al sector salud. Una epidemia que ha tomado fuerza en países como Nicaragua presenta una alarmante cifra de personas contagiadas. De acuerdo a la OPS, hasta el 10 de agosto han muerto 130 personas en los países de Centroamérica a causa del dengue y otras 20 en México. El virus ha contagiado a más de 162.000 personas. El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que incuba sus larvas en depósitos de agua en calles, patios y jardines. Este mosquito es picador diurno y se reproduce en pilas y objetos no útiles localizados en los patios y en interior de las viviendas. Con 150 muertos y casi 162.000 personas afectadas, el dengue ha llegado a niveles de epidemia en Centroamérica.
Bueno, esta enfermedad es una enfermedad endémica en Guatemala y en Centroamérica. Como creo que ustedes saben, hay una alerta que se han dado en 3 países centroamericanos. Honduras, que es el principalmente afectado, Nicaragua y también Guatemala ha dado una alerta en la función de que la población trabaje y prevenga la enfermedad. El balance actual es que nosotros tenemos un brote que está de manera sostenida todavía porque estamos en la época de mayor transmisión con cerca de 12.000 enfermos. Anualmente, ocurre un estimado de 50 millones de infecciones por dengue y aproximadamente 2,5 mil millones de personas viven en países con dengue endémico. Los expertos aseguran que es importante mantener los cuidados adecuados frente a este contagio. Las cifras de personas que han perdido la vida por causa de dengue encendió las alarmas en el sector de la salud de Guatemala. Bueno, estamos ante un brote que está más influenciado por la población pediátrica, por así decirlo. Menores de 10 años son los más afectados. Hay que tomar en cuenta que el dengue tiene una clasificación ahora que es el dengue o dengue no grave o dengue con signos de alarma y el dengue grave. Los signos comunes del dengue son fiebre arriba de 40 grados, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos. En ocasiones se puede dar un rash o prurito en la parte anterior del cuerpo. Más de 30 países de las Américas notificaron un total de 4.332.731 casos de dengue. Esto no es solo un desafío para los sistemas de salud pública, sino un problema de derechos humanos. WhatsApp ha agregado una nueva función con la llegada de la actualización más reciente de la aplicación de mensajería instantánea para dispositivos Android. Se trata del bloqueo de las conversaciones a partir de la huella dactilar, lo cual significa un avance en la seguridad de los usuarios. Para poder tener acceso a esta función será necesario contar con la versión actualizada, la cual es la última que Facebook ha lanzado para el sistema operativo móvil de Google. Esta nueva función permitirá aumentar los procesos de seguridad de la app de chat más popular de todo el mundo. Llegamos al final de la tarde por hoy, pero los invito a que sigan con nuestra programación. Ya viene la noche bajo la conducción de Jefferson Beltrán. Inmediatamente después, Carlos Eduardo Sánchez y su servidora vamos a presentar el informativo de NTN 24. Por ahora, sigan informados a través de las cuentas de Twitter y de Instagram en @NTN24 y mi cuenta personal @joelyramirez.journalist. Gracias por su compañía. Pásela bien.